¿Qué tal, amigos? Qué bueno que me acompañan en esta sesión de macroeconomía 2 o macroeconomía intermedia. Y en esta ocasión estamos viendo la segunda parte del mercado de bienes en una economía abierta. Y en una ocasión anterior nosotros habíamos comentado qué es lo que pasa cuando se está incrementando la demanda interna y qué afectaciones tiene en la curva IS. Para esta ocasión vamos a observar otros fenómenos. Vamos a observar qué es lo que sucede cuando existe un aumento en la demanda extranjera, es decir, los países socios compran más, y qué afectaciones tiene a nuestro país. Y vamos a partir, sin más preámbulo, vamos a partir de nuestro gráfico que tenemos aquí a la izquierda, donde tenemos una demanda de los bienes interiores, una demanda total, incluyendo exportaciones netas o lo que nos compran del exterior. Y tenemos que cuando estas dos se juntan, pues tenemos el equilibrio aquí a los 45 grados, donde la producción está creciendo al mismo par que la demanda, o bien Y igual a Z, en este caso doble Z porque es demanda agregada. Bien, eso produce o genera en esa situación que la demanda, que las exportaciones netas sean ceros, es decir, las importaciones son de alguna manera contrarrestadas por las exportaciones, o a la inversa si lo queremos ver de esa manera. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nuestros países socios o los países del exterior nos compran más o aumentan su demanda? Pues entonces va a haber afectaciones al inicio. Este es nuestro equilibrio A inicial, como lo acabamos de decir. Pero ¿qué es lo que pasa cuando existe un aumento en las exportaciones? Es decir, nos compran más. Cuando nos compran más, el efecto que se hace es que se eleva la demanda total o global de los bienes de una economía, de este doble Z a este doble Z', y eso nos va a alterar el equilibrio. Como existe un incremento en las exportaciones, dado que hay más demanda del exterior, entonces también vamos a tener un incremento en las exportaciones netas. Nosotros en nuestros ejercicios de pizarrón le ponemos X subíndice N. Aquí por cuestiones del manejo del libro le pone NX, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros en este esquema de la derecha, nuestro esquemita de la derecha, vemos cómo se pierde ese equilibrio donde las exportaciones son cero, se pierde ese equilibrio y se va a un superávit en las exportaciones netas. Bien, seguido de esto, ahí tenemos el nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio pues obviamente nos va a acrecentar, nos va a impulsar nuestros valores de PIB del país. Y bueno, aquí tenemos el análisis de nuestro cero del cuadrante hasta el punto C. Sería la demanda nacional, ¿sí? Y de la línea del eje hasta A' sería la demanda de los bienes interiores, es decir, nos están demandando más bienes del extranjero que los bienes, la demanda nacional o la demanda interna de los bienes. En resumen, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues en resumen, el aumento del PIB, el PIB, Río Estrella, ¿sí?, va a producir un aumento en la demanda de los bienes interiores. Las exportaciones crecen y entonces el equilibrio del PIB nos va a aumentar. El aumento del PIB aumenta también las importaciones. ¿Por qué? Porque para manufacturar o hacer esos bienes que se están exportando, pues se tienen que importar insumos, ¿sí? Sin embargo, el aumento de las importaciones o insumos va a ser menor que el crecimiento de las exportaciones. Entonces aquí deben existir ciertas consideraciones de la política fiscal.
las consideraciones de política fiscal o qué es lo que hace el país en cuestiones de gasto y de impuestos es el siguiente: un aumento en una demanda nacional va a provocar un incremento en el PIB y un déficit comercial. El aumento en la demanda extranjera provoca un aumento en el PIB y un superávit comercial. Entonces, por esta razón, lo que es conveniente para un país pues es que exista demanda extranjera. Esta es la razón por la cual los chinos la economía de China se está recuperando más rápidamente de esta contingencia COVID. Ellos ya no tienen valores negativos de PIB. Su último valor trimestral fue de 4.5%, y esta es la razón por la cual esto sucede, porque ellos tienen demanda extranjera creciente, y entonces crece su superávit comercial y crece su PIB. ¿Quién hace que crezca esa demanda extranjera? Bueno, pues la apertura de China, ¿sí? La apertura de China y los medios tan ágiles que tenemos ahora de comprar hacen que tú y yo podamos, a través de nuestras aplicaciones como AliExpress, Alibaba, etcétera, seguir comprando, seguir demandando, y entonces la demanda de bienes extranjeros crece en China, y eso hace que este postulado número 2 pues sea una realidad para ellos. ¿Sí? Si ustedes quieren saber un poco más sobre lo que es la economía china, porque es una economía atípica, es una economía de tipo socialista al interior pero abierta al exterior, les recomiendo que vean o visualicen en Netflix una serie de documentales que se llaman History 101 o History 101, en su apartado de la política de la economía china, y ahí ustedes en un espacio de 20-25 minutos se van a dar una idea de lo que sucedió con este país y su gran transformación para ser la segunda y próximamente la primera economía mundial. Bueno, dicho lo anterior, ¿qué consecuencias tiene estas reconsideraciones de política fiscal? La interdependencia de los países. Una política fiscal de un país, como señalamos en nuestro video anterior, la primera parte, puede afectar a sus socios comerciales. Un país X, en este caso, en el ejemplo, un país A, puede esperar a que otros adopten medidas expansivas para que tiren o jalen hacia arriba todas las economías, y que este país A o el país X del que nos estamos hablando tenga un superávit comercial, ¿sí? Que se suele considerar preferible. ¿Por qué? Porque si espera que todos suban sus consumos y entonces de ahí aparte vender sin tener que hacer políticas de gasto que generalmente le van a producir deuda, pues entonces va a ser su golpe en el largo plazo, va a ser mucho menor, porque mientras sus contrapartes esos aumentos de sus políticas fiscales les van a crear un endeudamiento, este endeudamiento va a socavar en el largo plazo el crecimiento que se trate de hacer, ¿no? Por eso, mientras en esta contingencia COVID la gran mayoría de los países se ha estado endeudando con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, y han adquirido deuda para sus políticas anti-COVID, pues la política del gobierno mexicano ha sido atípica en ese sentido: no adquirir deuda y presionar a los que han dejado de pagar impuestos por la vía de la corrupción, por la vía de la componenda, y tratar de esperar que ese tirón de las economías pues levante. En el caso de nosotros, como México, estamos esperando que Estados Unidos levante su nivel, porque al levantarse el nivel de consumo en los Estados Unidos, pues obviamente nos va a impactar a nosotros. Pero ¿qué pasa si todos los países hicieran lo mismo? Es decir, todos los países se endeudan, todos los países empiezan a adquirir estas políticas, pues puede ser que todos entren en una recesión, y esta recesión tardaría en resolverse más tiempo. Esto nos va a llevar a que debe existir una coordinación de las políticas fiscales, ¿sí? Por eso es que ustedes ven que hay reuniones a veces del grupo de los 7, el G7 que menciona ahí la lámina, o el grupo de los 20, o reuniones entre los países socios comerciales. Todas estas reuniones pues tienen como propósito la coordinación de las políticas. ¿Por qué? Porque como ya estamos interrelacionados por cuestiones comerciales, lo que haga un país de manera expansiva pues puede afectar
a los otros. Bien, pasando a otro segmento por aquí de nuestro curso, hablemos un poco de la depreciación, la balanza comercial y el PIB. Ahora que estamos hablando del PIB, ¿sí? Y que tenemos una economía abierta, pues el tipo de cambio real, ¿sí? Puede afectar tanto balanza comercial como PIB. ¿Sí? Y el tipo de cambio real, pues es un parámetro que se da por el intercambio de las divisas en los países. Repasando, aquí tenemos la fórmula, que esta E estilizada es el tipo de cambio real, y el tipo de cambio real es igual o casi igual a la multiplicación del tipo de cambio nominal, esto es multiplicado por el nivel de inflación al interior del país entre el nivel de inflación al extranjero. Por eso su actividad de desarrollo viene investigar un poco de parámetros extranjeros como inflación de nuestros contrapartes o socios comerciales, porque de alguna manera interfiere o interviene en el cálculo del tipo de cambio real. Continuamos. Suponiendo que los precios son constantes, la depreciación nominal de la moneda, es decir, la disminución del precio de la moneda, hará que se abaraten los precios de del país con respecto a los otros los países y viceversa. Es una depreciación real. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con las exportaciones netas? Las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones. Las exportaciones, a su vez, están relacionadas con el PIB real y con el tipo de cambio real. Y las importaciones también están relacionadas tanto con PIB como con el tipo de cambio real. Entonces, la depreciación del tipo de cambio real va a afectar la balanza comercial. O sea, como están relacionadas tanto con exportaciones como con importaciones, pues va a haber una afectación, y esta afectación se da en tres vertientes. Primero, las exportaciones aumentan. ¿Por qué? Porque una depreciación real abarata los bienes nacionales. Entonces el bien nacional es más barato y se vende con mayor facilidad. Por otro lado, las importaciones disminuyen, disminuye. ¿Sí? La depreciación real encarece los bienes extranjeros y por lo tanto los nacionales o las empresas nacionales no los van a querer comprar o van a tener menos incentivos para comprarlos. Ese es el efecto que hay. Lo pudiéramos explicar con flechitas, pero aquí tenemos la redacción. Y en tercero, ¿sí? El inverso de el tipo de cambio real, o 1 entre el tipo de cambio real, aumenta. ¿Qué significa esto en español? Pues que el precio relativo de los bienes extranjeros sube, ¿sí? Por lo cual la factura de las importaciones en bienes nacionales aumenta. Esto encarece siempre y cuando se cumpla la condición de Marshall-Lerner. Es una condición que fue enunciada por Alfred Marshall y Ava Lerner, y la cual dice que si tras de una depreciación mejora la balanza comercial, eso quiere decir que las exportaciones aumentan y las importaciones disminuyen lo suficiente como para compensar la subida de los precios. O es decir, las importaciones se van a mover más lentamente de lo que se mueven las exportaciones. Y eso es en resumen, ¿verdad?, la condición de Marshall-Lerner. ¿Cuáles son los efectos de una depreciación? Y ojo con esto, hablamos de depreciación en el caso mexicano y no de evaluación, como sería un caso argentino, porque el sistema que tenemos nosotros de determinación del tipo de cambio, pues es la libre flotación de la moneda. Es decir, no existe una política rígida por parte del Banco Central, en este caso el Banco de México, para determinar
por sí mismo un tipo de cambio, como sucedería en Argentina o en Venezuela, sino que el tipo de cambio está sometido a las leyes de a la oferta y la demanda y está variando su precio. Obviamente, esto para algunos críticos, pues ellos te dirán que hay una banda en la cual el Banco de México deja flotar. Pues sí, hay una banda y hay intervenciones del mercado, pero generalmente es el mercado el que está determinando ese precio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando existe una depreciación o lo que la gente en términos comunes y corrientes le llama el dólar sube? Cuando el dólar sube o existe depreciación, la demanda, tanto la interna del país como la externa que viene de fuera, se desplaza hacia los bienes interiores, es decir, se empieza a comprar más lo nacional que lo extranjero. ¿Por qué? Porque el extranjero es más caro. Eso es una lógica simple. Y luego dos, el aumento de las exportaciones netas, el aumento de XN, mejora si existe la condición de Marshall-Lerner, y eso va a mejorar la balanza comercial. Es decir, como disminuyen las importaciones, se va a mejorar la balanza comercial, aunque sea más caro. Y bueno, esto nos va a llevar a un aumento del PIB de equilibrio. ¿Por qué? Porque el PIB está relacionado de manera directa a las exportaciones netas, a X subíndice N. ¿En qué difiere el proceso de una depreciación del provocado por un aumento en la producción extranjera? Bueno, aquí la depreciación va a ser el movimiento entre las monedas, y cuando hay un aumento de la producción extranjera, pues ya es un movimiento que hay entre su capacidad productiva como país. Por eso es que en un principio se van a parecer mucho, ¿sí? Pero la depreciación va a encarecer los productos extranjeros y puede provocar inflación. ¿Por qué? Porque si esos bienes extranjeros son inelásticos, es decir, que los tienes que comprar de manera forzosa, pues te va a subir los precios. Y si te provoca inflación al interior del país, pues te va a provocar aumentos salariales, quiebre de empresas, más inflación, protestas en el país, y bueno, pues va a ser toda la espiral de precios y salarios de la que hemos visto desde el semestre pasado en macroeconomía, ¿sí? Y finalmente todo eso pues va a reducir la depreciación real. Bien. Vamos a observar qué es lo que pasa con un aumento en la demanda extranjera. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros como país del extranjero nos compran más? Bueno, pues aquí vemos que existe un corrimiento del equilibrio A al A', como ya lo habíamos visto en láminas anteriores. La demanda global va a correr de Z a doble Z', y entonces la demanda nacional se ve superada por la demanda de bienes interiores. Y en el efecto que tenemos por aquí en las exportaciones netas, pues es que tenemos un incremento de las exportaciones netas, y esas exportaciones netas, delta X sub N, nos va a dar una balanza superavitaria. Es lo que va a suceder. Para que un efecto no altere, pues debe haber una combinación de políticas, porque hay efectos positivos y efectos negativos. Entonces, un país, para conservar sus equilibrios y poder crecer, debe combinar las políticas. En este caso, combinación de política de tipo de cambio y combinación de política fiscal. En el caso de los países que tienen un sistema de libre flotación, pues el hacedor de la política fiscal, ¿sí?, debe estar muy al pendiente de qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Y en este caso, el secretario de Hacienda, ya hablando de aquí de Mexicalpan, de las Tunas, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, debe estar muy al pendiente de cuál es el pronóstico del tipo de cambio para el siguiente año. ¿Por qué? Porque en función de eso puede hacer o dejar de hacer cuestiones de política fiscal. Sí, como dice aquí la lámina, el objetivo es reducir el déficit comercial, es decir,
aproximarse al cero o alcanzar superávit sin alterar la producción, pues la política será hacer una combinación de depreciación y de restricción fiscal. En el caso mexicano, como no puedes moverlo porque tu tipo de cambio está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, pues debes ver el pronóstico. Si el pronóstico nos va a indicar una depreciación, pues entonces habría que hacer restricción fiscal, restringir. Yo sé que ahorita hablar de restricción en medio de una pandemia mundial y una depresión mundial que tenemos, pues no es lo más lógico, pero bueno, pues es lo que el curso sugiere en este momento, ¿verdad? Vamos a observar qué efectos hay. Si estamos en un equilibrio inicial y existe déficit comercial por la cuestión de la depreciación o por la cuestión del aumento de la demanda en el extranjero o lo que nos compran los extranjeros, pues entonces aquí habría que sufriríamos como efecto el aumento de la demanda total o global de todo, y tenemos un brinco de este equilibrio inicial al A' con con su consecuente incremento en la producción del país, ¿sí? Entonces una depreciación, vemos aquí el 1, perdón, me pasé, ¿sí? Una depreciación desplaza de doble Z a doble Z' y pasamos de Y a Y', ¿sí? Y una reducción del gasto del gobierno, ¿sí? Una política fiscal restrictiva o un incremento de los impuestos, porque ese también es otro instrumento de política fiscal, va a regresar doble Z a Z, ¿sí? Y por lo tanto Y regresaría a Y, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa porque la depreciación existió? ¿Qué es lo que pasaría en la cuestión externa? En la cuestión externa, ¿sí? La depreciación desplaza las exportaciones netas a exportaciones netas primas, y entonces ahí alcanzaríamos nosotros el equilibrio en la balanza comercial. Entonces la balanza comercial mejora. ¿Por qué? Porque en el estado anterior estaba deficitaria y en el estado posterior está equilibrada, es decir, es cero, como lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la política fiscal de un país debe contrarrestar los shocks externos que recibimos. Y esos shocks externos a veces son considerables. Por eso es que no es nada más estirar la mano y pedir. Ahorita que están las personas agarrándose de las greñas por las cuestiones de los fideicomisos, no es nada más estirar la mano, sino es qué vamos a hacer, ¿sí? Si los fideicomisos no están sirviendo, o el dinero que se debe gastar para ciencia y tecnología lo están gastando para que una transnacional ay, qué estupideces dicen estas personas, para que una transnacional investigue una mejor salsa de pizza, pues quiten el gasto y mándenselo a quién, pues a los jóvenes ingenieros, bequen a los jóvenes ingenieros, quiten eso, no le veo ningún problema, ¿no? Entonces ahí son cosas que podemos hacer al interior para contrarrestar los embates de lo que está sucediendo afuera. En conclusión del ejemplo anterior, de las láminas anteriores, se resalta la importancia de utilizar dos instrumentos de política económica cuando se persiguen dos objetivos. Es decir, no podemos nada más alcanzar un objetivo con un solo movimiento, sino que tienes que hacer la combinación de dos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de combinación de políticas de tipo de cambio inicial. En condiciones iniciales, si hay un bajo nivel de producción, para alcanzar un superávit comercial y no tenemos certeza de cuál será el tipo de cambio real, pues habrá que incrementar el gasto. Si lo que se quiere es el déficit comercial, pues entonces habrá que reducir, ¿sí? el tipo de cambio real, ¿sí? Y dejar indefinido el gasto.
si se quiere un elevado nivel de producción combinado con un superávit comercial, pues entonces habrá que mover el tipo de cambio real y el efecto inverso para un déficit comercial, que en el caso mexicano pues tenemos libre flotación y no podemos mover esta situación del tipo de cambio. Entonces, un aumento del gasto del gobierno eleva la producción y provoca déficit comercial. Una depreciación eleva la producción y mejora la balanza comercial. ¿Sí? Por eso es que gastar de más a veces no es bueno para un país. Entonces aquí hay algunos postulados keynesianos que aprendimos desde el semestre pasado que empiezan en una economía abierta a no comportarse de una manera tan fácil como veíamos antes los multiplicadores en primer semestre. El análisis dinámico, la curva J. Si bien estamos aquí hablando de cómo se va a mover el déficit comercial o la balanza comercial, ¿cuál será la mejor manera de hacerlo? A través de una depreciación o la variación del precio, o a través de la variación de la capacidad de producción de un país. Hacen lo mismo, pero no se comportan igual. ¿Por qué? Porque una depreciación puede provocar un deterioro de la balanza comercial, pero con respecto al tiempo suceden otras cosas, ¿sí? El tipo de cambio, ¿sí? Como lo tenemos aquí, el tipo de cambio real aumenta, pero ni las exportaciones ni las importaciones varían demasiado. Es decir, es un aumento nada más en los precios. Es un poco irreal. Sí existe en el dato, nos va a presentar un aumento en las exportaciones, pero no son las capacidades, ¿sí?, reales de la producción lo que se está moviendo, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, tanto importaciones como exportaciones van a responder a los nuevos precios, ¿sí? Y la depreciación va a producir con respecto al tiempo, a la larga, una mejora en la balanza comercial, ¿sí? Y esa mejora o ese ajuste que hay de las importaciones y las exportaciones a la depreciación o a la apreciación de la moneda, si lo queremos ver por el otro lado, lo podemos ver con esta curva que se llama la curva J, ¿sí? Entonces, del 0 al punto A, el déficit comercial existe antes de la depreciación. Tras la depreciación puede que esos precios reaccionen antes que las cantidades, ¿sí? De este punto A este punto B, el incremento del déficit ese efecto de la depreciación se refleja más rápidamente en el precio de las importaciones que en la cantidad, en la cantidad de bienes exportados. Por eso es que las importaciones se restringen más rápidamente cuando hay movimiento del precio que las exportaciones. ¿Por qué? Porque las capacidades de la exportación, pues todas las empresas exportadoras tienen que comprar más insumos, tienen que comprar más equipo, más capital, instalarlo, hacer crecer su producción, y entonces eso tarda más tiempo. Aquí estamos hablando con respecto al tiempo. Y de B a C, con el paso del tiempo, las exportaciones incrementan. A partir de C se produce una mejora en la balanza comercial, es decir, las cosas tienden al equilibrio con el paso del tiempo. No, los cambios en macroeconomía no son automáticos, las cosas no son de la noche a la mañana, y bueno, ya en la realidad, con los datos de los países, los estudios que hay de economía aplicada indican que los países de la OCDE generalmente se cumple la condición de Marshall-Lerner, esta que les comentaba. Una depreciación termina por mejorar la balanza comercial. No es automático, pero termina mejorándola, ¿sí? Y este proceso de impacto tarda entre 6 meses y un año. Y en otras variables resultará lo mismo, ¿sí? Tardará entre 6 meses y un año en salir de esta situación. Por eso nosotros apenas tenemos 6 meses encerrados por contingencia COVID. A estos 6 meses, ahora sí,
Si ustedes salen, bueno, que no deberían, pero si diéramos una vuelta por la ciudad, nos vamos a ver que en plazas y en calles la gente está vendiendo ropa usada y cualquier enser doméstico que no necesite con urgencia lo está vendiendo. ¿Por qué? Porque apenas después de 6 meses las pérdidas de empleos, los ahorros ya se acabaron y entonces ahora sí va a comenzar el sufrimiento. Vamos a tener 6 meses muy pesados. Y eso se contrapone con lo que dice la autoridad, con que ya vamos saliendo, ya merito, vamos sacando la cabeza. Pues sí, pero lo peor va a estar en este momento, ¿no? Consecuencias. La depreciación reduce inicialmente las exportaciones netas, lo cual va a contraer la producción, es decir, disminuye XUVN, disminuye el PIB, por lo cual una depreciación que pretenda mejorar la balanza comercial y elevar la producción interior producirá durante algún tiempo los efectos contrarios a los deseados. Entonces hay que ser pacientes entre 6 meses y un año para poder observar los efectos globales, ¿no? Con respecto al ahorro, la inversión y los déficits comerciales, aquí tenemos un pequeño repasito. Tenemos nuestra fórmula del PIB con sus 4 elementos: hogares, empresas, gobierno, sector externo. Y por otro tenemos aquí la ecuación del ahorro. El ahorro va a ser igual a PIB menos consumo más los impuestos agregados. Si se resta el consumo y los impuestos en ambos lados, vamos a tener que el ahorro va a ser igual a la inversión más el gasto menos los impuestos. Estamos hablando de ahorro agregado, ¿no? El ahorro agregado va a ser igual a la inversión agregada más el gasto menos los impuestos menos las importaciones reales más las exportaciones. ¿Sí? Y recordando la fórmula de las exportaciones netas, esto que tenemos aquí se puede cambiar por exportaciones netas. ¿Sí? Y entonces, haciendo el arreglo algebraico, nos quedaría que la balanza comercial o las exportaciones netas van a ser igual al ahorro, que es el ahorro agregado, más T menos G, que es el ahorro público. Ese es el ahorro agregado privado, el ahorro privado público menos la inversión. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Las exportaciones netas es la suma de los ahorros tanto privado como público menos la inversión. ¿Por qué menos la inversión? Porque la inversión se supone que es la participación de las empresas al interior del país. Entonces, un superávit comercial. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos superávit comercial? Un ahorro total mayor que la inversión agregada. Entonces, si hay un ahorro dentro del país mayor a la inversión, se tiene dinero disponible. Entonces el país puede hacer un préstamo neto al resto del mundo. ¿Qué es un préstamo neto al resto del mundo? Pues que los capitales mexicanos salen del país. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor la cantaleta está de la izquierda, no, somos muy pobres y todo eso. Bueno, pues hay franjas que son pobrísimas, pero hay otras franjas que son riquísimas. Así es la desigualdad. ¿Sí? Entonces, mientras hay gente vendiendo afuera de su casa ropa usada o enseres domésticos, pues habrá gente como los grandes magnates, no voy a decir los nombres, pero ellos tendrán, y si tienen ahorro y el ahorro no se puede invertir aquí, si no se puede invertir por X, por Y, por Z, pues entonces nada más lo sacan. La cuestión es que en este momento de pandemia sería muy nacionalista de su parte, muy patriota invertirlos aquí que sacarlos. ¿Por qué? Porque aparte no hay buenas tasas alrededor del mundo. Déficit comercial es la situación al revés. La inversión agregada es mayor que ese. Entonces, cuando hay déficit comercial, el país está aceptando o está requiriendo préstamo neto del resto del mundo. Préstamo neto, con esto no me estoy refiriendo a que el gobierno se endeude, sino que las empresas salen a buscar capital porque hay crecimiento al interior. Un aumento de la inversión debe ir acompañado de un incremento en el ahorro privado o público o de un deterioro en la balanza comercial.
Sin embargo, si el ahorro privado no es lo suficientemente grande y el gobierno es gastalón, pues entonces se va a deteriorar la balanza comercial, ¿sí? Entonces así tendríamos como conclusión que en economía, vamos a utilizar una palabra coloquial, si jalas de un lado, descobijas el otro. Por eso es que no es tan fácil creerle a los salvadores de la patria que con 2 o 3 movimientos pretenden mejorar todo de la noche a la mañana. En economía no es tan sencillo. Un aumento en el déficit público, ¿sí?, deuda, llámese deuda pública, debe ir acompañado de un aumento en el ahorro privado o de una reducción de la inversión o bien de un deterioro en la balanza comercial. Por eso las voces que dicen ahorita, pues que el gobierno se endeude. Sí que se endeude, pero como última opción, compadre. ¿Por qué? Porque si se endeuda, te va a reducir la inversión, te va a reducir la inversión pública y te va a deteriorar la balanza comercial. Entonces, aunque a muchos no les gusta en este momento, sí habría que cobrarle a los que le deben al Estado. Un país que tenga una elevada tasa de ahorro, tanto privado como público, debe tener una elevada tasa de inversión o un elevado superávit comercial, que es lo que pasa en los países desarrollados. Entonces, ¿cómo afecta la depreciación al ahorro y la inversión? La depreciación eleva la producción y por lo tanto al ahorro. Si la inversión no varía, ese es el ahorro agregado total, es mayor que I, o sea, aumenta las exportaciones netas. Y con esto llegamos a este término del capítulo, ¿sí? Esto nada más lo estamos hablando de manera intuitiva y de manera gráfica. Ya posteriormente pues haremos nosotros algunos ejercicios algebraicos para que ustedes estén pendientes con la segunda parte de esto. Pues que pasen muy buenas tardes y seguimos en contacto por ahí en redes y en los lugares donde tenemos contacto para seguir llevando nuestra clase.